Vamos a hablar ahora de una operación fundamental cuando viajamos con autocaravana, que es muy sencilla y que vamos a tener que hacer alrededor de cada 2-3 días según cuánta gente vayamos viajando. Es el llenado del depósito de aguas limpias. Es muy sencillo, localizaremos la toma de la entrada al depósito, que siempre viene destacada por llevar un tapón de color blanco o azul, en este caso es azul, y con la llave de habitáculo abriremos girando hacia la izquierda, giramos el tapón a la izquierda y lo liberamos. Una vez liberado, cogemos la manguera que llevamos en el garaje de la autocaravana y tenemos dos extremos. Un extremo, que es el que no lleva adaptador, lo vamos a insertar directamente en la toma del depósito. Lo introducimos así. Y el otro extremo lleva un adaptador de jardín que enroscaremos en la toma de agua del camping o del área de autocaravanas en donde estemos. Lo enroscaremos en el kit que llevamos. Siempre encontraremos una o dos roscas, que son las más habituales que encontramos en las áreas y campings, y lo que haremos será enroscarlo, conectar la toma a esta conexión rápida y abrir el grifo o pulsarlo si es un grifo de pulsador. ¿Cómo sabemos que el depósito se ha llenado? Cuando empieza a rebosar el agua por la misma toma donde estamos llenando el depósito. Una vez empieza a rebosar, retiramos la manguera. Siempre hay que tener cuidado de que ninguno de los tres extremos de la manguera toque en el suelo para evitar contaminaciones. Y para cerrarlo, simplemente volvemos a introducir el tapón, lo giramos hacia la derecha hasta que oímos el primer clic y giramos la cerradura hacia la derecha. Extraemos la llave, cerramos la puertecilla y ya hemos terminado la operación.